Venga, de acuerdo. Silencio, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerles. Qué bueno que estén aquí con nosotros acompañándonos. Muchísimas gracias a la Fundación Merayo por abrirnos este espacio tan maravilloso. Los que ya lo han podido ver y los que no, saben que pueden regresar en otro momento y dar una vueltina porque hay exposiciones maravillosas. El motivo que nos reúne hoy es esta charla abierta, coloquio, que se llama La expresión y sus lenguajes. Y a mí me toca hacer la presentación y tengo que hablarles de este señor que tengo aquí al lado. Y lo primero, bueno, es decirles que es especialista en técnicas de expresión, que ha dado cursos en una cantidad impresionante, yo creo que en todos los conservatorios, o casi en todos los conservatorios de danza del país, que lleva las danzas del mundo en la Catedral de León, que también lo ha hecho en México, que lo ha hecho en Italia, que tan solo en la Catedral de León cumplimos ¿cuántos años? 25. Que el próximo año se supone que regresaremos. O las danzas medievales en el Castillo de Ponferrada, que este año se cumplieron 20 años, que son danzas muy especiales porque cumplen una función que Martín Castaño está muy interesado en este tema, que es en la participación ciudadana. Pero bueno, todo el currículum en realidad lo tienen ustedes, no tiene ningún sentido contárselos yo. Yo lo que sí les quiero contar es, para los que no lo conozcan, que Martín es un amante del conocimiento y de la transmisión del mismo. Todos los días aprende algo, todos los días lee algo nuevo, explora algo nuevo y lo comparte. Es un melómano, todo el tiempo hay música a cualquier hora, en cualquier habitación, y música distinta, en un piso, porque todos los espacios están habitados. Es un amante de todas las expresiones artísticas, pero sobre todo es un amante de la expresión humana, del aprendizaje que le brinda la cercanía, la gente. Y además de este aprendizaje y esta ansiedad que tiene de aprender constantemente, que lleva toda su vida así, lo compagina con otra cualidad que tiene, que es la generosidad. Es una persona muy generosa, tanto en el ámbito personal como en el ámbito del conocimiento, y siempre está dando, y los que están aquí, que ya lo conocen, pues sabrán que así es. Y los que no, pues tendrán la oportunidad de conocerlo, por lo menos en esta faceta. Y ese es Martín Castaño, y hoy nos va a hablar pues de la, como dice aquí, la expresión y sus lenguajes, que es una de las ramas que él aborda. Pero es que él toca muchos palos y es muy difícil hablar de uno solo. También ha organizado conferencias con Amancio González, con Antonio Gamoneda o con Miguel Ángel Cordero, amante de la filosofía, les decía yo, de la danza, investigador de danzas antiguas, y todo esto lo lleva a conjugar en su cerebro. Todo lo organiza a través de esto que nos va a comentar hoy, que es la expresión y sus lenguajes. Su modo de adquirir el conocimiento, o sea, él lo adquiere, pero luego lo organiza de este modo, que es realmente lo que nos va a contar hoy, y que esperamos que a ustedes también lo reciban de este modo, y que a lo mejor pueda funcionar para ordenar un poco las ideas de todo lo que es la expresión, no solo artística, sino humana en general. Y yo hablo muchísimo, así que como esto no va de hablar nada más, yo le cedo la palabra a Martín Castaño. Gracias. Yo no sabía que ibas a decir esto. Es que me lo llevaba preguntando. Es difícil hablar de la expresión, con lo que me cuesta a mí expresarme así desde el principio. Luego ya voy arrancando. Miren, yo les quiero contar como yo me formé. Porque me formé en Barcelona y allí había una serie de teorías sobre lo que era la expresión.
Primero nos empezaron contando qué significaba expresarse, que viene del latín exprimire, algo así como apretar de dentro hacia afuera, como sacar, esta cosa. Lo que pasa es que para expresar, para sacar de dentro afuera, primero hay que tener una impresión sobre las cosas, que es de fuera adentro. Entonces la forma de expresarnos es a través de los lenguajes. La teoría que me dieron es que existen 5 lenguajes. 2 de ellos utilizan las palabras, el lenguaje verbal y el lenguaje escrito. Los otros 3 no, a no ser excepcionalmente, que es el lenguaje plástico, el lenguaje musical y el lenguaje corporal. Sobre esto va este trabajo. Luego vamos a intentar desarrollar uno de estos lenguajes, porque todos tienen en común que cuando adquirimos un lenguaje tenemos que adquirir una serie de técnicas, el que sea. Un lenguaje plástico requiere de un conocimiento de los colores o de los pinceles o de las materias, o un lenguaje escrito de los códigos, de las reglas, de los géneros. Entonces cada lenguaje tiene esa parte, que es la parte técnica, de esas cositas que requieren ese lenguaje, y después hay una parte cultural, qué han hecho otros y a dónde han llegado con este lenguaje. Conocer qué otras propuestas y qué nos llega a nosotros de una forma histórica, ¿no? De hasta dónde se han conseguido esas cosas. Esa sería la parte técnica, que vuelve a ser la que busca de alguna forma una parte imaginativa, creativa. La imaginación, decía Humberto Eco, a la imaginación hay que ponerle barreras, libremente, pero ir poniéndoselas y después ir quitándoselas para ir creciendo. Esa es un poco la cosa, ¿no? Entonces, la creatividad es justo eso, ese trabajo de un movimiento de doble dirección en el que estamos trayendo una impresión de fuera adentro y después la sacamos con uno de estos 5 lenguajes. Los lenguajes se mueven de forma y en un espacio o de una manera concreta. Por ejemplo, el lenguaje plástico, la escultura, la pintura, el collage, se mueven dentro del espacio. El lenguaje musical se mueve siempre dentro del tiempo, del ritmo y la forma, la armonía. El lenguaje escrito se mueve también dentro del espacio y se mueve dentro de lo que es el lenguaje verbal, tiene una transición. El lenguaje oral se mueve dentro del tiempo, la oralidad. Las palabras no están quietas, están en movimiento. Y el lenguaje corporal se mueve en el espacio y en el tiempo. Sobre él vamos a hablar al final, porque de alguna forma unifica el resto de los lenguajes. ¿Qué más les puedo contar? Dentro de esas técnicas de las que estamos hablando, recibimos a través de los sensoperceptores. O sea, hay unas sensaciones, unas emociones y un sentido. Por una parte hay un sentido, cuando queremos crear un sentido de autoconocimiento. También de desarrollo personal. A ver qué me sale a mí con esta cosa, ¿no? Y también liberador. Se construyen cosas y se escapan a la reflexión, que es realmente el sentido del arte. O sea, no un sentido liberador y un sentido casi saludable. No tiene por qué tener una explicación. Ese es el, que fue de dentro a afuera. De fuera adentro, pues sentimos
percibimos con los sensoperceptores, con los sentidos, con el oído, con el olfato, con el gusto. Y ese es un poco el camino, ¿no? El doble sentido de una misma dirección, de la impresión a la expresión. ¿Qué más? A ver. Hablabas de la técnica, hablabas de la expresión, mencionaste la creatividad. ¿Y cómo entra ahí la creatividad? La creatividad entra explorando, primero con la imaginación. La imaginación es, como decía Galileo, ese esfuerzo interrogador que tenemos sobre las cosas que vamos percibiendo, que vemos, que escuchamos, lo que se llama la otra fe, ¿no? Parece que la fe es que creer en lo que no vemos. Sin embargo, la fe también puede ser creer que en lo que vemos hay algo más. Ese esfuerzo interrogador que nos da la imaginación nos nutre y nos llena de ideas que después aparecen o no, convertidas simplemente en ideas o simplemente las asimilamos, ¿no? Y eso es un poco la creación. También entra la espontaneidad. En la espontaneidad vemos trabajos que, aplicados al término anterior, que es la técnica, pues a lo mejor son propuestas que carecen claramente de un fundamento, como puede ser el dibujo de un niño, la exploración de los colores, de las materias, de los elementos, ¿no? Y bueno. ¿Y la comunicación? Y la comunicación lo que hace es, primero hay dos partes. Una es comunicarnos con el propio lenguaje. Cogemos un lenguaje corporal, caminamos, sabemos que empezamos, que tenemos 6 direcciones, vamos delante o vamos detrás, a un lado o a otro, arriba o abajo, diagonales, podemos saltar, podemos recular. Eso es un poco, ¿no?, lo que serían las técnicas dentro del trabajo corporal. Y de ahí, voy a ser muy breve, porque lo que estamos viviendo ahora son expresiones, lenguajes de expresiones mixtas. O sea, aparece lo audiovisual y conecta el audio, conecta el sonido con la imagen, a veces estática, a veces en movimiento. Hay más expresiones mixtas, como por ejemplo el cómic, por ejemplo el metaverso, por ejemplo cosas que tienen que ver ya con los artefactos que las producen las máquinas. Ese es otro tipo de comunicación. O sea, a ver, nosotros tenemos 5 lenguajes y luego hablabas de cómo abordar cada uno de los lenguajes, que Sí. sería a través de la expresión, Sería a través de la comunicación, de la técnica, de la técnica, con ese lenguaje, de la comunicación que aparece a través de la técnica, con ese lenguaje, y por último la creatividad. y por último a ver qué nos sale a nosotros. Es difícil ser creativo con una técnica, sin una técnica que no conocemos. Le damos a un niño un violín, ser creativo, pues es difícil. Tiene que conocer el instrumento, saber qué cuerdas tiene, lo que es un arco, cómo funcionan sus notas, algo lo más mínimo, para que aquello se convierta en un elemento un poco creativo. Aunque así que a veces salen productos que no son de alguna manera productos creativos, son experiencias, ¿no? Claro. Y de estos 5 lenguajes, que son, ¿los repites? ¿Sí se quedaron todos con los lenguajes? ¿Cuáles son? Sí, todos. A ver, ayúdenme. El oral, el el escrito, la música, el corporal y el plástico. Vale, y luego decías que habían como combinaciones de estos. ¿Entraría, por ejemplo, el teatro? El teatro es la síntesis de todas las expresiones. Ahí es donde trabajamos la música, trabajamos la plástica, a la hora de conformar
una, una escenografía, trabajamos el espacio, que no es una forma de expresión, pero una forma de utilizar la expresión con la materia. Trabajamos, por supuesto, el guión a través de la escritura dramática, trabajamos la voz y trabajamos esa composición que a veces incluye la música y el cuerpo como presencia, que hace que todo eso tenga una armonía. Martín, cuando tú estudiaste estos 5 lenguajes, ¿en algún momento en la escuela te dieron a elegir, enfocarte más a uno, no? Sí, yo me enfoqué concretamente al lenguaje corporal, pero a través de trabajando todos los lenguajes. O sea, podíamos tener un tema, como podía ser la luz y el color, y eso lo incluíamos en un lenguaje corporal, un lenguaje plástico, un lenguaje musical, un lenguaje escrito y un lenguaje oral. En esos 5, con un solo tema, ¿no? Y bueno, pues así. El lenguaje corporal yo creo que es el que más se acerca a todos nosotros. Vivimos dentro de un cuerpo, es un binomio inseparable, ¿no? Lo que somos y el cuerpo que llevamos encima, ahí dentro. Entonces, bueno, ahí entran ya subcampos, porque una cosa es el lenguaje corporal y otra cosa es la conducta corporal. La conducta corporal es un poco cómo manejamos, cómo nos manejamos, ¿no? Parece que el discurso necesita una franja motora. Las manos ilustran lo que decimos, a veces lo contradicen. Fijaos, hay una teoría que no es cierta, en que el lenguaje corporal transmite mucho más que la palabra. Sin embargo, Yasumoto, un surcoreano especialista en lenguaje corporal, nos cuenta lo siguiente. Cuando una persona nos da su discurso y su discurso corporal coincide con lo que dice, las palabras tienen mucho valor. Sin embargo, cuando su actitud corporal discute con lo que nos está contando, entonces estas palabras pasan a tener y a restar, tienen mucho más valor, damos mucho más importancia a cómo nos lo cuenta que a las palabras que nos está diciendo, ¿no? Y bueno, es un poco así. Luego hay unos subcampos dentro de la conducta corporal que se mueven por ahí, que les percibimos, pero no nos paramos a darle la importancia que posiblemente tienen, ¿no? Y los subcampos son los zapatos que llevamos, la indumentaria, los vestidos, qué coche tenemos, cómo colocamos los muebles en nuestra casa. Esos subcampos están hablando de nosotros y nosotros no estamos allí muchas veces, en estos últimos 2 casos, ¿no? Que nos conoce, se nos hace una idea de quiénes somos nosotros. Y bueno, de ahí ya solo me puedo pasar a un término que es la expresión total, que se utiliza mucho en el arte contemporáneo, que es conjugar todos estos lenguajes mixtos. O sea, juntar la música con la expresión corporal, con la escritura, con las nuevas tecnologías, con el metaverso, y que crear con todo eso un ámbito que pretende comunicar. La palabra comunicación es importante. Y yo con todo esto lo que he pretendido contarles y compartirles es que a veces estamos recibiendo un mensaje de una creación artística o simplemente coloquial de una persona y nos llega pero no nos convence, o entendemos lo que dice pero no nos comunica, o nos comunica pero no nos gusta cómo nos lo está diciendo. Yo tendría otra composición, ¿no? Entonces va a ser breve esta intervención. Se trata de abrir un poco la percepción de lo que estamos recibiendo.
también a la hora de crear. Yo creo que abordar la expresión como algo que nos rodea en la vida, en el arte y en la comunicación es algo necesario. Yo creo que nos prepara para percibir de alguna forma y para conectar con cosas que antes igual nos pasaban desapercibidas. Yo creo que hay que cuidar la impresión para que la expresión cuide de nosotros. Hay una duda que yo tengo, Martín. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado que ahora como que las artes, cualquier expresión artística para ser un poco más moderna, las mezclan. O sea, que de repente vamos a un recital poético, o a una presentación de un libro, pero también tiene música, pero también tiene pintura, pero también tiene... Y es como que mientras más cosas metamos en este barullo, es mejor y más moderno. ¿Qué pasa cuando como espectadores nos sentamos y no entendemos, o sea, qué falla en este proceso que nos contabas, en esta técnica de comunicación? ¿Qué falla ahí? ¿Por qué se cree que meter todo junto y hacer un batiburrillo es algo moderno y debe de funcionar? ¿Qué es lo que falla ahí? ¿O por qué no nos... No lo sé. No llega? Yo recuerdo que tuve un maestro que era de Maracaibo, Víctor Fuenmayor, y una alumna que iba a presentar a un casting de danza. Y esto me ya tenía que casi ir a octogenario. Oiga, y usted me podía ver porque tengo una coreótica montada y la coreografía, y a ver qué opina usted de este trabajo que estoy presentando. Y así fue. Esta mujer le dijo que sí, se puso, quedaron, yo fui presente y yo estaba allí. Y bueno, hizo una coreografía de todo tipo, ¿no? Juntando danza contemporánea con danza clásica, con danzas tribales, danzas urbanas, una cosa así. Y la verdad es que la mujer tenía mucha destreza y a mí me sorprendió. Recuerdo que le miré a Víctor y digo, y a sé qué le ha parecido. Y me contestó que no sé por qué hay que hacer tantas cosas. Y eso igual responde a que hay personas que se diluyen en el caos de meter muchas cosas. Mira, cuando yo veo un cartel y vienen los Rolling. Cuando veo 20 nombres, 2 copas, 3 bares y 2 empresas, ahí ya hay mucho que leer. Pero no y a lo mejor hablaríamos pasa en claro. las propuestas, puede que pase. Pero no hablaríamos de un lenguaje total o algo así, ¿o qué haría falta? La comunicación, a lo mejor entre los mismos lenguajes. El camino al lenguaje total es un poco la configuración de unos lenguajes con otros, también con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial y con lo que proponemos, ¿no? Pero no importa tanto, mezclar tanto, o sea, vivir en ese caos, como tratar de comunicar sensaciones. Digamos que si hay un proceso de comunicación entre todas las disciplinas, etcétera, y llevan un solo mensaje, funciona, y cuando es por meter, no funciona o algo así. Por eso nos sentimos, no sé si les pasa a ustedes, que de repente nos sentimos así como, ¿y qué me estás contando? Pero tiene que haber un discurso aproximadamente armónico, Claro. armónico y equilibrado. Entonces ahí ya nos metemos en otro campo, que es que casi todos los lenguajes entren con la materia dentro de un espacio de ritmo-tiempo, o entren dentro de solamente de la forma, o solamente del ritmo, o solamente de la palabra. Luego al final todos tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, la armonía. Un texto puede ser armónico, la música puede ser armónica, también la armonía del movimiento. Esas cosas se tienen en común. Por ejemplo, la simetría. A la hora de montar una escenografía en un teatro tiene que haber simetría, tiene que haber equilibrio. Por ejemplo, los europeos, que leemos
de izquierda a derecha, vemos un cartel y tenemos la información principal en este lado para que nos enganche y poder llegar leyendo hasta este otro lado, ¿no? Y eso es un poco... todo eso se conjuga dentro de la información para llegar a un evento y dentro del evento. Es que es muy diferente estar en un evento, porque ya por hablar de la participación ciudadana, es muy difícil, es muy distinto, perdón, estar en un evento juntos, compartiendo el tiempo, compartiendo el espacio y en el mismo evento cultural a participar en él. Es diferente. Entonces, bueno, yo les invito a que si quieren preguntar algo o como dice Antonio Moneda, o decirme algo confidencialmente al terminar, pues se lo agradezco. ¿No? Quiero saber. Bueno, y si nos cuentas un poquito más de la expresión corporal, ¿qué lectura? Es que convivir con Martín es ir en la calle y ver a una persona que desconocemos y hacer una lectura de aproximadamente quién es esa persona solamente por el lenguaje corporal. Incluso hay gente que muy a lo lejos la ve y dice, ah, ahí viene fulanito porque camina así, 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 así. O sea, su capacidad de lectura del cuerpo es impresionante comparado con los que no trabajamos esto. ¿Qué podríamos decir, como para que se lo lleve toda la gente, decir algunas cosas sobre el lenguaje corporal en lo cotidiano? Bueno, hay algunos tratados de géstica ya antiguos, como hay tratados de danza, 5 exactamente en todo el mundo, a partir del Renacimiento hay notaciones sobre tratados de danza, porque con la peste se eliminó todo, o sea que apenas, y lo que hemos recibido de lo que es el cuerpo viene a través de artistas plásticos, de esculturas, de pinturas, y es más o menos nos podemos hacer una idea de cómo funcionaban, ¿no? Cómo se tapaban los dientes a través de un objeto, como podía ser un abanico, cómo disimulaban a la hora de incitarse la mirada pues, con un velo o con el pelo, y cómo, bueno, los maquillajes, cómo cuentan todo eso, ¿no? Nosotros tenemos una actitud heredada de alguna forma y genética en nuestra forma de mirar. Dicen que los pies muestran nuestro lugar en el mundo, que las piernas pueden ir hasta somos capaces de alcanzar del espacio que podemos ocupar, que las manos llenan el espacio total que estamos abarcando en ese espacio en el que estamos, que los ojos y la cabeza siempre están en simetría con los hombros y los hombros marcan la dirección. Y bueno, eso es un poco una cultura corporal que aprendemos cuando estudiamos el cuerpo, la expresión corporal, la danza, ¿no? Hay muchos ejemplos de personas, sobre todo la máscara. Imaginaos una persona altiva, tiene una disociación, ¿no? Tiene la barbilla alta, pero la disociación la tiene en la mirada, mira hacia abajo. Aquí el mundo está por debajo de uno, ¿no? Si disociamos eso y la cabeza baja y los ojos suben, aquí estamos en combate. Todo el mundo es nuestro enemigo. Esas cosas, ¿no?, que observamos en los demás y a veces no observamos en nosotros. No está bien ser espejo, ¿no? Y como digo otra vez, las manos ilustran. La palabra necesita de un fragmento motor. Nos ayuda a la habilidad de encontrar la palabra más eficaz en el momento adecuado, ¿no? Y bueno, esas cosas. Señores. Que me han metido en este lío. Sí. Pregunten lo que quieran. Voy a preguntar. Antes estaba hablando Ángeles del arte cuando se mezcla, ¿no? Tanto la pintura, la escultura y demás, arte multidisciplinar, ¿no?
Pero el arte multidisciplinar también yo creo que tiene que tener el apoyo, es decir, tiene que haber un feedback con el espectador. El espectador, el receptor, el consumidor de arte, es el que al final va lógicamente a hacer esa segunda obra. Y posiblemente entre tanta gente, por ejemplo, hay títulos, obras sin título 1, sin título 2, es decir, el autor muchas veces deja expensas del consumidor de arte que él mismo cree esa propia historia, ¿no? Sí. Y en relación a eso hay una obra muy interesante que es pertenece al arte sonoro que se llama John Cage. John Cage hizo una composición que no sé si la conoces, Sí. que la obra se llama 4 minutos 33 segundos, ¿no? Sí. Y lo que hace él se basa en una partitura grande donde le permite tener una pausa de 4 minutos 33 segundos. Entonces el director sale, hace así, el teatro está lleno, está abarrotado, hace así y los músicos hacen a modo de empezar. Y están así 4 minutos 33 segundos. Acaba la obra, el director se seca el sudor, los demás tal, y el espectador aplaude. Pero el arte sonoro ahí lo que intenta es la participación del espectador, es decir, cómo durante esa pausa la gente chismorrea, habla, eso es lo que se desprende esa obra. Es como te digo, está todo el mundo pensando en ese tiempo y sin embargo lo que produce es como una especie de susurro, de comentarios, de no sé qué, dentro del propio teatro, que permanece erático ante eso, pero no libre de comentarios. Y la obra precisamente pues, se nutre esa obra 4 minutos y 18 segundos precisamente del apoyo del espectador en este caso. No sé si consumidor de arte, porque no deja de ser una obra de arte que pertenece al arte sonoro, ¿no? Pero que se junta también todas esas cosas. Me parece muy chocante a lo mejor para preguntártelo, porque es verdad que ahí el espectador tiene mucho que ver con la producción de esa obra. Sí, con la comunicación. Hay un libro de Ramón Andrés que se llama Las compañías incómodas, algo así. Entonces habla mucho del silencio. Y habla del silencio como algo que viene vacío, que no trae nada. Sin embargo, es un silencio lleno de posibilidades. Escuchamos otras cosas y nos escuchamos en otras cosas a las que no estamos acostumbrados. En cuanto a la comunicación y la expresión tiene un vínculo unidireccional. Alguien se expresa, yo voy a ver una obra y a mí me cuenta algo. Yo no tengo por qué contestar a nada. Sin embargo, la comunicación es bidireccional, para cerrar el círculo. Tú me dices, yo te contesto. En ese emisor, receptor que todos conocemos, ¿no? Sí. John Cage, fantástico. Sí. Gracias, Julio. Bueno, pues voy a preguntar yo. Me he dado cuenta que hablas de que cuando no se tiene técnica y uno se expresa, tiene experiencias artísticas, como que a lo mejor no tienen suficiente valor como para manifestarlas al exterior o para que nadie pague una entrada para esas manifestaciones, pero ¿no tiene también un valor esas experiencias artísticas, aunque se hayan hecho con una técnica deficiente, como autoexpresión, como autoconocimiento, como... Absolutamente, es el sentido de la expresión. El primero es el autoconocimiento y el crecimiento personal. También tiene un sentido, como decía antes, liberador. O sea, creas cosas que se escapan a la reflexión, no entiendes, no importa. Claro que tiene valor, y mucho. Tiene valor porque es un encuentro, además es muy necesario el intentar expresarse de cualquier manera. Hay que sacar para volver a impresionarse. Así es, claro que tiene valor. Sí, hasta cantar en el baño. ¿No? Pues yo creo que sí. ¿Alguien más? Sí. Sí. Antes ha hablado, yo creo, de participación colectiva. Y aquí veo en el currículum que hay análisis y estudios sobre las expresiones, las danzas populares,
cortes medievales, renacentistas, etc. ¿Qué diferencia hay entre la participación colectiva a través de los diversos siglos? Por ejemplo, desde la época medieval. ¿Era lo mismo en el siglo XX, primera mitad, que segunda, donde todo explotó, o que en la actualidad? No, evidentemente no. Evidentemente hay una serie de necesidades. Por poner un ejemplo cercano, en la posguerra se sabía quién seguía vivo porque se hacía baile en las plazas. La danza siempre ha viajado por el mundo de las necesidades. Hay danzas, ya hablo de un mundo moderno, lo podemos saber, pero que nos lo podemos imaginar primitivo. Hay danzas para tener hijos, hay danzas al sol, hay danzas para tener cosechas, hay danzas para la lluvia, hay danzas para la guerra, y todas se van transformando de acuerdo a las necesidades. Los rusos saltan porque tienen frío y bailan en espacios pequeños, y su coreografía, su coréutica, es circular. Los griegos no, tienen playas enteras y bailan en hileras. Tienen otro tipo de coréutica, y bueno, es un poco así, ¿no? Y en el tiempo. Pero vamos, ya de corifeo, ya venimos de ahí, ¿no? De lo que después se convirtió en un coro que conocemos como un lugar, un espacio donde cantan, y la palabra coreografía, coréutica, pues viene de ahí, ¿no? Del corifeo, de crear formas en el espacio. Y es que no te puedo dar datos concretos, pero sí que las danzas medievales tienen que ver con los dioses, y tienen que ver con las creencias, con las supersticiones también. Hay danzas paganas y hay danzas cortesanas. Los cortesanos acaban adquiriendo las danzas paganas y acaban convirtiéndolas en cortesanas. Contratan a un maestro de danza que está en todas las casas nobles, y no se concibe una cena o un invitado o ir a un país o que vengan de un país a visitarnos sin la danza, porque la danza muestra qué comen, cómo visten, cuáles son sus hábitos, quiénes son. ¿Sí es? Claro, el relatar todo esto hasta el siglo XX o XXI, pues de verdad que es un trabajo aparte, que hay muy poca documentación sobre danza, ¿eh? Hay muy poca, apenas hay testimonios, lo decía antes, 4 o 5 tratados en el mundo, que están con notaciones de danza escritas que apenas se pueden sacar de ahí. Entonces, bueno, desde las dustias medievales, o los branles, la pavana, toda la carola, hasta después las danzas renacentistas, y ya se forman cuadrigas, se forman parejas, ya la indumentaria cambia, los pasos cambian, y de ahí a todas, al barroco, cuando ya las danzas se convierten en magia. Y no sé si os fijáis en los bailarines del barroco, ¿os imagináis? Con una peluca blanca, haciendo con las manos aparecer cosas. Es un mago apareciendo cosas. Y de las danzas barrocas nos vamos a las danzas de las cortes europeas, cuando ya la danza se junta y aparece el vals, las mazurcas y las polcas, porque las danzas viajan porque tienen instrumentos portátiles, y gracias a eso las vamos conociendo de un país a otro, van viajando y luego se van asociando y se van convirtiendo en otra cosa, porque conocemos la polka y casi que no nos suena a polaca, nos suena más americana, esas cosas, ¿no? El vals es increíble, se convierte en una mazurka polaca, y bueno, los bailes viajan como viajan, y luego hay bailes que han viajado en el tiempo y se han empezado a construir de acuerdo a la instrumentación. Por ejemplo, el tango va cambiando según van incluyendo instrumentos.
Ahora hay un tango electrónico, un tango que empezó simplemente con una guitarra y sin letra. Viene del candombe africano y empezaban con percusión y apenas una guitarra. Os digo, el mundo de la danza es el mundo más desconocido que tenemos. No había vídeos, no había forma de transmitir esa información. Y bueno, y es el mundo del cuerpo, es el mundo de las necesidades. ¿Cuáles son las danzas actuales? Era la última parte. ¿Se puede entender que un acontecimiento colectivo en una discoteca o gran concentración de música es danza? Hay que distinguir entre danza y baile. Por ejemplo, si nosotros metemos en un círculo a un grupo de gente haciendo una danza al fuego en San Juan, comparten la estructura, que es circular, comparten la dirección, que van en la misma dirección, pero cada uno tiene un movimiento diferente. Eso es danza. El baile necesita de la compaginación. Aunque se bailen bailes de las cortes europeas, que por eso se llaman así, ya es un vals, ya está de alguna manera tiene una simetría que compagina con el otro. Y una serie de pasos. Y los pasos codificados. Sí, cuando supongo que la pregunta es como estas reuniones que hacen los chavales ahora en masa, que todos están brincando y que empiezan, al final terminan, yo creo, haciendo juegos entre ellos, juegos danzados, etcétera, ¿no, Martín? Sí, bueno, dentro de esta improvisación libre. Tiene mucho también que ver con la instrumentación, por ejemplo, de danza urbana, cuando ya veíamos a Michael Jackson creando esta serie de movimientos, y porque danzar viene de mudanza, viene del danzar en francés, pero las primeras danzas antiguas se dividían en mudanzas, más que en pasos o en formas coreográficas, y de esa mudanza necesitamos trasladar los pies del sitio. Cuando se baila danza urbana no hay espacio para el salto ni para trasladarse. Entonces, ¿cómo bailamos? Aquí, así, así, y haciendo pasitos que parece que estamos navegando, ¿no? Pero no da para más. Esa sería la danza urbana, ¿no? Y bueno, siempre dependemos, la danza depende del espacio y de la música y del ambiente. Una danza con frío no es igual que una danza con calor. Así es. Dime, Julio. Yo estuve viendo una obra teatral, la última de Mortadelo, que se estrenó en las Vitas, y tengo entendido que tú participaste en la coreografía de la obra, ¿no? Con los dos actores principales, Alberto Díaz y Javi Bermejo, donde los dos al final se marcan un tango, y un tango excepcional. Háblanos un poco de esa experiencia, porque yo no sé cómo se puede enseñar a dos personas que no tienen ni idea de baile y menos de tango, adoptar esas posturas de hombre y de mujer, y están también acompasados, partiendo de cero. Bueno, eran dos hombres. Dos hombres, sí, sí. Eran dos hombres y bailaban como dos hombres. Sí, sí, pero bueno, claro. Y así empezó el tango, porque Mar del Plata sufre la mayor masa migratoria que se ha conocido, o sea, 5 millones de personas en 2 años, la mayoría hombres. Entonces se enseñaban entre ellos para poder entrar en las milongas. Entonces que realmente que dos hombres bailen no se ve tan raro. De hecho ahora como que se está volviendo a esa manera, ¿no?, de abordar el tango. Y bueno, pues lo que hice fue crear encuentros y desencuentros, porque yo necesitaba saber por qué querían bailar un tango y no otra cosa. ¿Qué era lo que ellos? Porque los dos personajes son un escritor y un preso. Mortadelo es un preso famoso, real, sobre el que se ha hecho esta obra, que se ha escapado no sé cuántas veces de la cárcel, y el otro es el dramaturgo, Javier Bermejo. Y tratan de terminar, porque Mortadelo es de origen argentino, entonces tratan de terminar la función con un tango. Y yo que les quería preguntar,
les pregunté a Alberto alguna vez, digo, ¿y por qué queréis? No, es que es lo que le pega, es lo que le va. Y yo al final me monté mi guión y dije, bueno, pues esto es un encuentro y un desencuentro, y sobre eso creé las bases de la coreografía que hicieron, ¿no? Pegarse y despegarse, volver a encontrarse, darse la espalda, rodearse, la desconfianza, otra vez el encuentro y luego la separación. Que al final es lo que cuenta la obra, cómo ellos se van encontrando, desencontrando. Efectivamente. Y nada más, lo de hombre y mujer, el rol del hombre y la mujer en el tango, Martín siempre habla que más que de hombre y de mujer es el que guía y el que es dejado guiar. Entonces es abierto totalmente, pueden bailar dos mujeres, pueden bailar dos hombres, o sea, es totalmente libre porque en sí lo que funciona es el rol que lleve, el que guía y el que se deja guiar. ¿Es correcto? Sí, así es. Sí, porque viene de esto que decías de que empezaban puros hombres, ¿no? Así es. Sí. ¿Alguien más, señores? ¿Quieren comentar algo? Aunque no sea propiamente una pregunta. El lenguaje sabe mucho. Una Sí. cosa, ¿por qué bailamos? ¿Por qué nos movemos? ¿Qué necesidad tratamos de cubrir con el movimiento? ¿Y somos conscientes de ello una vez de que nos hemos movido lo que tratamos de satisfacer con...? Bueno, nos movemos primero porque estamos vivos. En el momento dicen que el zapateo que tienen los flamencos, la gente que baila flamenco, corresponde al pataleo que tiene el niño cuando le sacan del vientre de su madre. El niño se mueve desde que nace y a partir de ahí bailamos porque hay una serie de estímulos. Uno es universal, que es la música, que nos mueve, y que no es el ambiente, y no, es la voz de alguien, pero nos movemos por una necesidad, o sea, si nos estaríamos muertos, hay que moverse. ¿O la imitación también? No, bueno, hay cosas imitativas. Como los pájaros. Por necesidad, Gerardo, no queda otra, imagínate. El otro día me contaron que el no mover las manos, ¿no? Estas cosas. Digo, y hacía tanto frío, había un italiano con las manos en los bolsos. Estaría callado. Y algunas, pero los ingleses están orgullosos de no utilizar mucho la gestualidad a la hora de la comunicación. Y eso marca una distancia, ¿no? Nos movemos porque necesitamos una franja motora, porque nos comunicamos. Es así, ¿no? Es una forma también de conocernos y de entendernos, ¿no? Ya bailar es otra cosa, ¿no? Porque para bailar hay que estar mínimamente contento. Pocas personas bailan solas. Están en su casa y de repente se ponen a bailar. Siempre hay algo ahí de espacio compartido, ¿no? No, verdad que algunos ya lo hacemos de vez en cuando. Sí, sí, sobre todo cuando estamos muy contentos, o sea que sí, es inmediato, nos empezamos a mover como que nace. Y si no, como que nos cambia el estado de ánimo. También, que también sirve para eso. Que sí, que sí. ¿Alguien más que quiera preguntar, señores? Yo tengo una pregunta. Ay, perdón. Ella y después sí. No, primero tú, pero yo ya preguntaste. No, yo quería preguntar si había alguna característica especial o algo que pudiera definir la comunicación de los jóvenes de hoy, la comunicación corporal de los jóvenes de hoy. Yo trabajo con jóvenes y me interesa si ustedes observan un grupo de jóvenes o a los jóvenes en general, podría decir, pues las pautas de la comunicación de los jóvenes actuales, jóvenes adolescentes, entre los 15 y los 20 y tal, son estas. Su actitud, la comunicación de los jóvenes de hoy, en mi opinión, tiende a la inmediatez, al ya. Esto ya, no lo sé, pero lo busco y lo tengo ya. Y esa inmediatez quita escucha. Pues no, como no escuchamos, no recibimos
Entonces esa es un poco la comunicación, también su postura, ¿no? Con los cascos, con las pantallas y todo eso, ¿no? Decía un amigo filósofo, un día me puso ahí una cuestión, dice, imagínate un mundo en el que cuando tienes una relación sexual, el niño apareciera inmediatamente debajo de las sábanas y el orgasmo tardara en llegar 9 meses. Cambiaría el mundo, ¿verdad? Pues eso es lo que nos están cambiando ellos. Esa inmediatez les está quitando tiempo a ellos mismos para saber dónde se encuentran. Y que se aplica hasta en las relaciones, ¿no? La inmediatez. Así es. Que se aplica hasta en las relaciones actuales, la inmediatez de pasar y pasar. Nada. Yo tengo una curiosidad, en las películas de época que se baila, yo no sé si pasa como en otras películas que están en Barcelona y salen las procesiones de Semana Santa de Sevilla. Es decir, si esas danzas que salen en las películas están medianamente fundadas o hacen lo que les parece. Pues depende de a quién hayan contratado, depende, ¿no? Estas de Semana Santa, fíjate, hay una cosa muy curiosa, Cristina. La saeta es castellana. Y como no se conocía el momento de la pasión, a veces porque éramos analfabetos, no podíamos leer, nos lo iban contando. Claro, eso fue viajando hacia el sur y se pilló con el martilleo de las minas y pilló con otras formas de andaluzas y se convirtió en la saeta que conocemos, ¿no? Es una saeta cantada, instrumentada, ¿no? Y eso es. Pero Entonces yo no te de- puedo, depende de qué película. De Yo una te serie, veo- una película que lo hayan hecho muy bien y otra que lo hayan hecho muy mal. Sí, yo creo que depende también del presupuesto que hayan tenido y la capacidad para investigar, ¿no? Yo veo películas de época y siempre me quedo me van los ojos, ¿no? A cómo han montado el baile, ¿no? Y ahí veo un poco la verosimilitud que tiene ese argumento, ¿no? Porque la danza, a mí alguna vez me llamaron de una productora para hacer un trabajo y no sé si querían grabar 2 o 3 minutos o no, te digo yo, 15 o 20 segundos de un baile, era sobre Isabel la Católica y les daba igual qué baile, qué momento y qué todo. Claro, no se podía grabar tan poco tiempo porque no estábamos contando nada, ¿no? Y eso. Entonces, claro, depende de la película. Hay Sí, películas no de- aceptó él y metieron a otro. A ver qué hay hicieron, ¿no? películas Lo que de hicieran. época que tienen unas danzas que están sacadas, que son preciosas, o sea, cuadrigas, a hileras, a grupos de contradanza cambiando de pareja y de lugar y son maravillosas. La BBC tiene muchos trabajos de danza, de películas con ¿Quién? la BBC de Londres y tiene danzas que son una preciosidad, pero sí es cierto que luego hay otras que... Yo estrené aquí en el Palacio de los Guzmanes, articulé danzas del medievo y del Renacimiento con una cosa que se llama el paso maestro, que son 2 actores explicando por qué antes se bailaba así y luego se bailaba así, ¿no? Entonces vemos que en el medievo ya empiezan por primera vez los arcos, donde las parejas se cogen de la mano y las otras parejas van pasando por debajo. Se dejan de hacer los nudos que se hacen en el medievo y se pasa a saltar un poco más con la gallarda, ¿no? Hacía Enrique VIII y así como de alguna manera presumía de que seguía joven una y otra vez. Muchas Los veces. ejemplos se repiten en la historia. La danza cuenta verdaderamente la historia de lo que somos. Bueno, siento que nos hayamos conocido en esta circunstancia. Nos has Bueno. enseñado mucho, Martín. Yo por lo menos he aprendido mucho escuchándote. Me ha llamado la atención
una frase tuya, decías que creer no es, o puede no ser, no ver, o sea, era lo que no vemos, o sea, fe no es tener lo que no vemos, Lo que decía tu tía. sino ver más allá de las cosas que vemos. Tener fe en eso, ¿verdad? Eso me ha gustado mucho porque nos llevas al mundo de los símbolos. Ay, porque lo llevas practicando mucho tiempo. No, es que además, es que de lo que vas hablando pues tiene mucho que ver con eso, ¿no? Creo que hablando de los jóvenes les falta un poco que alguien les enseñe, como tú nos has enseñado un poco, a ver. Es decir, que detrás de las cosas se ven más cosas. Hay algo más. Es decir, que saber ver signos. Entonces, esto que hemos visto hoy, ¿no? Estos cuadros, pues están llenos de signos y de enigmas seductores, por el color, por la forma, por cómo se distribuyen en el espacio. Es decir, nos están diciendo cosas que a veces no sabemos qué cosas nos dicen, pero nos intrigan. Y realmente ese vivir intrigado, con curiosidad, yo pienso que nos lleva a otros niveles, nos saca un poco nos imprime para poder expresar, ¿no? Y eso yo creo que falta un poco hoy día, ¿no? Tener tiempo y alguien, un maestro que diga, mira, esas nubes están diciendo más que nubes, eso está diciendo que va a llover mañana, o otra cosa. Es decir, y eso tiene que ver con lo que nos has hablado, yo creo, con los lenguajes corporales, cognitivos, verbales, con lo que es la impresión y con lo que es la expresión. Bueno, te digo que he disfrutado mucho escuchándote y he visto cosas. Muchas gracias. Gracias, Pedro. A propósito de lo que dice este señor, el lenguaje, por ejemplo, de las flores, el lenguaje del abanico, el lenguaje de la mantilla, el lenguaje de un lazo o de un pañuelo que se tira al aire. En esto Carmen Martín Gaite tiene un libro muy curioso sobre este tema. Usos y costumbres amorosos del siglo XVIII. Y es que todo es un puro símbolo. Todo el simbolismo, ¿verdad? Una viuda se pone a las flores en un lado, la soltera en otro. El espejo ese que se pone en las cacereñas cuando está soltera o cuando está casada. Sí, que está todo lleno de símbolos. Sí. Lo interesante es conocerlos para poderlos apreciar más, ¿no? El otro día me decía y ver el Jesús, símbolo del símbolo. Claro, claro. El otro día me decía Jesús al marchar, dice, si estuvimos con unos rusos y les llevamos unas flores, no, fue Jesús, Hermenegildo. Sí, un amigo, dice, unas flores carísimas, eran, bueno, porque era invierno, no había. les compramos una docena de rosas y según llegamos a la cena, porque no nos gusta ir con la mano vacía, se las dimos a la mujer y la mujer lo que hizo fue coger una y tirarla. La quebró y la tiró. Porque allí, en Rusia, las flores pares dan mala suerte. En otros sitios son para los difuntos. Y las impares dan buena suerte y esas cosas. Ese simbolismo, ¿no? Bueno, y también es curioso porque hablabas de las danzas rusas y las danzas griegas que eran abiertas, las rusas así, pero eso pasa además en pueblos de León muy cercanos, por ejemplo la maragatería que es así como mirada más sumisa y tal, y sin embargo en otros pueblos de cerca la expresión es totalmente distinta y no son países lejanos. Así es. Prácticamente en el norte no se levantan las manos. O sea, esto no existe. ¿No? Estamos aquí la indumentaria pesa mucho, los faldones, llevamos kilos de ropa encima y es difícil saltar y moverse.
Pero sin embargo veis una sevillana y está la mujer enseñándose. Y el hombre está, se le mueve la chica para todos lados. Aquí, se viene de aquí, se va para los otros lados, no sabe cómo cogerla y ya se lanza. Y la chica la pesquita estas cosas, ¿no? Bueno, pero aparte de la climatología también tendrá que ver la historia de lo que han pasado en ese pueblo. Claro, La actitud. absolutamente, claro. Y sus oficios. De qué comen, a lo que se dedican, cómo son sus casas, esa cosa. Muy bien. ¿Alguien más que quiera ¿Cómo se decir? analizaría desde la comunicación en los lenguajes que hablabas al principio el fenómeno de los influencers? Que ganan dinero, que tienen tantos seguidores y sobre todo, de nuevo, entre los jóvenes, que son sus referentes. No sé si yo tengo una contestación para eso. Me parece, yo creo que también es, en mi opinión, no lo sé, creo que es fruto de la inmediatez. Yo me siento aquí, me cuenta todo, me gusta su estética, yo tampoco tengo que pensar mucho ni demasiado, miro el número de seguidores que tiene, por algo será, pero mi reflexión ahí, mi indagación en el por qué o qué cuenta, o mi criterio, pues ya cuenta poco, porque no sé, yo creo que no se paran a pensar. Yo creo que el problema de la velocidad que llevamos, si hay un amigo de la sensibilidad, es la prisa. Y no te sé contestar a eso. No creo que sepa más que los demás. Ni idea. Me parece triste. Hoy, desgraciadamente, los medios de comunicación, yo creo que se basan, han perdido mucha credibilidad precisamente por la inmediatez, porque hay muchos, demasiados fakes sacados de influencers y al final hay una rectificación. Porque no sé, hoy día se tiende rápidamente a dar la noticia, por lo que pone la primera página y esa noticia resulta que es falsa, debido a su inmediatez. Y hoy día los medios de comunicación, desgraciadamente, se confunden mucho a la hora de dar ese tipo de No verifican. Correcto. No verifican. Sí. Y los otros influencers yo creo que están muy claros. El dinero es el 90% de esa afición. Un influencer tiene un dinero fácil ahí, independientemente, y para qué voy a estudiar, para qué voy a hacer otro tipo de cosas. Ya. Si estoy haciendo lo que me gusta y... Pero por otra parte, ahora ese movimiento que surgió tan espontáneo, ahora hay gente que estudia para ser influencer. O sea, ya ahora ese fenómeno que ocurrió de modo espontáneo, ahora se ha llevado al análisis y ahora se preparan. Ahora ya no es que cualquiera salga, es que tienen que saber cuál es el efecto y estudiar el mercado, que al final responden a un mercado inmediato, cambiante, constante, que no es tan bonito a como se ve por fuera, como el trabajo que hay detrás. En la mayoría trabajan horas y horas y horas, los verdaderos, los que funcionan. Sí trabajan mucho y se vende como un trabajo de a mí se me ocurrió decir, y sí es cierto, hay muchos que dicen mucha tontería, pero esa tontería está estudiada para que funcione, ahora mismo. Y usar varios lenguajes a la vez. Sí, claro. Es un funcionamiento estadístico, ¿no? Como Totalmente, lo puede tener el fútbol y como lo o puede tener otras el cosas. Hay mucha gente, hay mucho éxito, pero claro, no habría que confundir el éxito con la gloria, ¿no? Claro. O sea, esto trasciende y esto se acabó donde se acaba. Se acabó ahí. Total. Así es. Entonces una cosa estadística. Yo creo que, en mi opinión, esto es un fenómeno que pasará y no sé si dejará huella en el cerebro de mucha gente, pero no tiene mucho futuro. Seguro que hay una empresa que se lo comerá, lo convertirá en otra cosa y todo es mercancía. Las personas también. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o vamos cerrando. Martín, ¿quieres concluir con algo? Nada, solamente que creo que este tema es un tema importante, ¿no? El observarnos y observar y escuchar y estar atentos, con una escucha atenta a las impresiones que recibimos de todo lo que nos rodea para expresarnos, nada más.
Creo que la palabra es una herramienta muy importante, que un cuidado te libra de que te atropelle un camión y que una palabra es una forma de estar con los demás, que creo que habría que estar atentos a cómo somos, a la delicadeza y a la sensibilidad a la hora de acercarnos a nosotros y escuchar, sobre todo escuchar y observar. Y nada más, que espero que os hayáis llevado algo de este ratito. Yo sí me lo he llevado porque están mirando un montón de ojos, no sé. Sí, y les agradezco mucho. Pues de este modo damos por concluido. Nuevamente agradecemos a la Fundación Merallo, a Jesús, a Ángela que por ahí andaba. Gracias, por ahí anda, eso es. Gracias por abrirnos las puertas. Julio, gracias también por la invitación. A todos ustedes, amigos, muchos, personas con las que no nos habíamos visto, no nos habíamos encontrado en este mundo y hoy estamos aquí reunidos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy Ángeles y ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Se acabó. Hemos entendido todo menos lo de metaverso. Pues es lo que está más allá del metaverso.